Ok, vamos a comenzar con la primera sesión de Historia de México y necesitaremos empezar pues definir de dónde vienen pues los orígenes de la historia del pasado de nuestro país. Y para eso pues bueno, comenzaremos esta parte definiendo pues bueno cómo es que surgen estas primeras sociedades en lo que hoy llamamos México. En este periodo que se conoce como la historia de Mesoamérica, ¿no? El pasado mesoamericano. Este término Mesoamérica fue acuñado por este señor Paul Kirchhoff, y Paul Kirchhoff planteaba que las sociedades en América tenían ciertas características específicas y por eso las clasificó por algo llamado superáreas culturales. Una superárea cultural es una enorme región en la cual pues se desarrollan distintas sociedades, ¿vale? Estas sociedades pues son con características particulares y por eso pues bueno van a estar diferenciadas. Aquí en el mapa podemos ver las tres super áreas culturales, ¿vale? Estas tres super áreas culturales son Aridoamérica, es todo lo que está de color punteado, de color punteado con puntitos blancos. Lo que está de color oscuro es Oasis América y lo que está de color verde, el resto, llega hasta Centroamérica, es Mesoamérica, ¿vale? Esta parte de aquí de verde es Mesoamérica y eso es muy importante. Aridoamérica se caracterizaba por tener un clima seco, desértico, de ahí el nombre árido, y los principales habitantes de esa región pues eran cazadores, recolectores, ¿vale? Habitaron el suroeste de los Estados Unidos y pues todo el norte del país de México, ¿no? Mientras que en contraposición, Oasis América, a pesar de que se encontraba en un desierto, habían cuerpos de agua, dichos cuerpos de agua que permitían que hubiera asentamientos de distintas sociedades humanas y por lo cual, pues bueno, hubo cierta sedentarización en esos lugares. Con sedentarización me refiero a que, pues bueno, no estaban moviéndose de un lugar a otro, sino que ya tenían, pues, comunidades fijas, establecidas, ¿vale? Mientras que Mesoamérica tenía otras características muy particulares al resto de las demás. Y entonces, pues bueno, aquí voy a mencionar cuáles son las características culturales de Mesoamérica. Para empezar, de las características más importantes y que puede ser pregunta de examen, es cuál es la principal actividad económica de Mesoamérica. La principal actividad económica de Mesoamérica, pues es la agricultura, ¿no? La agricultura es la base de todo. Otra de las cosas bien importantes son los sacrificios humanos, porque para la cosmovisión mesoamericana, es decir, para la forma en cómo ellos entendían el funcionamiento del cosmos, del universo, de todo, pues era importante que hubiera sacrificios, pues estos eran los que alimentaban a los dioses. Entonces era una parte de retribuir a cómo los dioses, pues bueno, aportan para que pues la vida humana pues se mantenga, ¿no? Entonces, pues es algo vital que es cíclico y que tiene que mantenerse siempre. Otra de las cosas importantes es la teocracia. La teocracia es la mezcla entre la política y la religión, ¿sí? Es como muchas veces el mismo gobernante, a veces es el sacerdote de las ceremonias y de todo, entonces por eso era algo bien característico de Mesoamérica. Otro elemento, pues, era el politeísmo, el cual, pues, bueno, se caracterizaba por el tener muchos dioses, ¿sí? O sea, había dios de la lluvia, dios de la luna, dios de las estrellas, dios de la fertilidad, dios del fuego, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchos dioses, por eso se refiere a eso con politeísmo. Otra característica cultural va a ser la construcción de basamentos piramidales. A diferencia de las pirámides egipcias, los basamentos piramidales prehispánicos se llaman así porque siempre tienen escalones, ¿sí? Tienen una forma geométrica muy distinta a, pues, una pirámide. Si una pirámide siempre termina en punta
y un basamento piramidal pues no tiene esta forma de escaleras y es por eso que se llaman así. Otra característica, pues bueno, es el juego de pelota. El juego de pelota no era un deporte, antes bien era un ritual sagrado que se hacía, pues bueno, ciertos miembros de la élite mesoamericana y pues que de ella, pues bueno, estaba la interacción de algo sagrado, ¿vale? Ahora, estas no son las únicas, hay decenas de características más, pero solamente destaqué las más importantes. Ahora, dependiendo qué tanto cumplieran o no con estas características, pues bueno, pertenecían a alguna u otra región en Mesoamérica, porque Mesoamérica era inmensa, y es por eso que surge el término áreas culturales. Ya habíamos hablado de las super áreas culturales. La forma en cómo se divide el super área mesoamericana es a través de áreas culturales. Y estas áreas culturales son 6. Vamos a tener el área cultural norte, sí, que comprende parte de Zacatecas, parte de Jalisco, parte de Durango, parte de Aguascalientes, parte de Guanajuato, parte de Querétaro, parte de Tamaulipas y parte de San Luis Potosí. Esta parte de aquí es en la región norte, ¿no? El área cultural norte. El área cultural de Occidente, pues viene desde Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, ¿vale? Esto de acá es el occidente. Oaxaca simplemente comprende el estado de Oaxaca, ¿no? Y un poquito más de Puebla, pero realmente es el estado de Oaxaca, esta región. Otra área cultural es la Costa del Golfo. Costa del Golfo comprende una partecita de Tabasco, todo el estado de Veracruz y una parte de Puebla, ¿vale? De Puebla y de Hidalgo. Tenemos otra área cultural que va a ser el sureste, o también se le conoce como zona maya, que comprende todo el estado de Chiapas, la otra parte del estado de Tamaulipas, Quintana Roo, Campeche y Yucatán, ¿vale? Estos estados comprenden esa región de la zona maya. Y finalmente el altiplano central, que es lo que está de color verde, que comprendería los estados bueno, parte de los estados de Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Ellos están en el altiplano central, ¿vale? Ahora bien, la historia mesoamericana se divide a partir de algo llamado horizontes culturales. Eso es, digamos, la periodización. ¿Cómo son los periodos de la historia mesoamericana? Y son 3. Preclásico, que empieza más o menos en el 2500 antes de Cristo y termina en el 200 después de Cristo. Luego sigue el clásico, que va del 200 después de Cristo al 900. Ya no ponemos después de Cristo porque ya se asume. Luego de posclásico va del 900 a 1521, ¿vale? Esos serían los 3 horizontes culturales de la historia mesoamericana. Ahora, para entender todo esto de una forma más sencilla, pues aquí decidí hacer un listado de las culturas más importantes, englobando su periodización, pero a su vez también la región en la que están. Es decir, aquí estamos en preclásico y vamos a ir abarcando qué culturas importantes había por área cultural, ¿vale? Entonces vamos a empezar con preclásico. Preclásico, Costa del Golfo, tenemos a los olmecas, ¿vale? Se les conoce porque siempre se les llama la cultura madre, porque se suponía o se plantea que de ella se derivan todas las demás culturas de Mesoamérica, y por eso se le llama la cultura madre. De los Olmecas tenemos 3 sitios arqueológicos importantes, uno que se llama San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes, ¿vale? Y una de las cosas por las cuales son muy recordados los Olmecas es por este, sus cabezas colosales, ¿no? Estas que representan gobernantes. Luego vamos igual en preclásico, en el área cultural de Oaxaca, vamos a tener a la cultura zapoteca. Los zapotecas se hacían llamar gente de las nubes porque
ciudades estaban construidas en las altitudes de la Sierra Madre del Sur. Y pues debido a que sus ciudades estaban a tal altitud, por eso se llama gente de las nubes, porque pues cuando visitas algún sitio arqueológico zapoteca, alcanzas a ver cómo las nubes están a tus pies por el nivel de altitud que hay. Y la principal ciudad pues se llamó Monte Albán. Es esta de aquí. Acaba el preclásico en el 200 después de Cristo e inicia el siguiente periodo, ¿vale? Llamado clásico, ¿vale? Vamos a iniciar con la cultura de los teotihuacanos en Altiplano Central. Teotihuacanos, que su principal ciudad fue Teotihuacán, y esta ciudad, pues, significa ciudad de los dioses, ¿vale? Eso significa Teotihuacán, y está en Altiplano Central, y pues bueno, fue un centro urbano cultural muy importante en toda Mesoamérica. Otra cultura del clásico, pero ahora en Costa del Golfo, son los totonacas. Los totonacas tenían una ciudad que era el Tajín y que también se le conoce como pirámide de los nichos porque cada uno de estos espacios, pues bueno, son esos huecos, ¿no? Nichos. Se les menciona también como la cultura de las caritas sonrientes porque las figurillas que hacen de arcilla, bueno, que hacían de arcilla, siempre estaban sonriendo y eso es una de las cosas que le llama mucho a los arqueólogos y por eso se les conoce así, ¿vale? Vamos igual en clásico hacia la zona de Oaxaca y tenemos a los mixtecas, ¿vale? Los mixtecas que se desarrollaron en el área cultural de Oaxaca y su principal eh, ciudad fue Mitla, ¿vale? Seguimos en clásico, zona sureste o zona maya. Y entonces, pues bueno, vamos a destacar a los mayas. Su principal aportación, por así decirlo, pues podría ser la invención del cero, la creación de estelas, que una estela es un monumento en el cual, pues bueno, solo es de una única piedra, es decir, es como una especie de columna que está decorada, adornada, ¿sí? Y sus principales ciudades, pues son Tikal, Palenque y Calakmul. Termina el clásico y vamos al horizonte cultural postclásico, ¿vale? De las principales culturas del postclásico vamos a tener a los toltecas, que se desarrollaron en la ciudad de Tula, y una de las cosas por las que se recuerda mucho a los toltecas es que las columnas de uno de los palacios principales de Tula, pues bueno, están eh, diseñados a forma de que fueran soldados, ¿sí? Y a eso se les conoce como Atlantes de Tula. Son estos señores que están aquí. Igual seguimos ya en posclásico, en la zona de Occidente, tenemos a los purépechas o tarascos, ¿vale? Los purépechas o tarascos, cualquiera de los dos nombres está bien, pues construían sus pirámides de una forma muy característica, que van a ser redondas, y a estas pirámides redondas, pues se les llamaba yácatas, ¿vale? Así. Ahora, aquí te puedes dar cuenta un poquito de lo que hablaba de las pirámides escalonadas, que son así como tiene pues esta especie como de gradas cada una de estas pirámides, ¿vale? De los basamentos piramidales. Las principales ciudades de los purépechas fueron Pátzcuaro y Tzintzuntzán, ¿vale? Finalmente, en posclásico, con los mexicas, vamos a tener pues el otro esplendor de esta otra sociedad, ¿vale? Los mexicas se desarrollaron en su principal ciudad, que fue México Tenochtitlan, y pues bueno, esta ciudad se construyó en medio del lago de Texcoco, y aparte de que fue construida en medio del lago, pues bueno, se desarrollaron estos grupos a través de algo llamado chinampas. Una chinampa es una isla artificial que se construye en medio de un cuerpo de agua, ¿vale? Y entonces, pues bueno, así poco a poco se fue edificando la ciudad en medio de este mismo lago. Algo bien importante de los mexicas va a ser la coalición militar que ellos van a formar. Esta coalición militar se le llamó Triple Alianza, que estaba integrada por los pueblos de México, Texcoco y Tlacopan, ¿vale? Esta coalición militar tenía la función de hacer defensa al imperio mexica y también tenía el interés de ir y cobrar tributo a los pueblos que dominaban. Es decir, iban a otros pueblos, les obligaban a que les dieran lo que necesitaban los mexicas, ya sea, no sé,
eh, decenas de sacos de, bueno, bolsas, por así decirlo, o canastas de algodón o maíz, chiles o también incluso personas para poder sacrificar. Entonces, pues bueno, eran, digamos, como una especie de cobradores de piso, por así decirlo, con los pueblos que iban dominando. Y si se oponían, pues bueno, obviamente los mexicas les hacían la guerra. A esta especie de guerras en las cuales los mexicas traían gente para sacrificar, se le llamaban guerras floridas. Y estas guerras también eran por temporadas, no eran todo el año. Y quien estaba por encima de todos en la sociedad mexica, pues era el señor llamado Tlatoani, ¿vale? Aquí podemos ver un ejemplo de cómo están pues estos guerreros mexicas, pues ataviados ya con su escudo, con su arma para poder defenderse y con sus banderas, ¿no? Con sus estandartes. Pero bueno, estos digamos son parte de estos oficiales del ejército mexica. Ahora bien, vamos a continuar con la otra parte. Una vez que se da el proceso de que, bueno, ya están ahí las sociedades prehispánicas y todo, pues llega las múltiples expediciones hacia lo que hoy es América, hacia lo que hoy es México, y esta serie de expediciones, pues bueno, van a empezar a navegar y buscar reconocer, pues, esos territorios. En Europa había, durante la Edad Media, hubo algo llamado Ruta de la Seda y Ruta de las Especias. Esas rutas permitían que hubiera una comunicación y un comercio entre Europa y Asia. Y todas estas rutas, pues bueno, convergían en un solo punto, que era la ciudad de Constantinopla, que era la capital del Imperio Romano de Oriente o la capital del Imperio Bizantino, como se le quiera decir. Ahí en Constantinopla era, digamos, el punto en el cual, pues bueno, había esa interconexión entre Europa y Asia. Sin embargo, así, si te acuerdas un poco de lo que vimos en la primera clase de la periodización, en 1453 cayó Constantinopla a manos de los del Imperio Otomano. Los turcos otomanos decidieron pues invadir y tomar la ciudad, y eso generó un bloqueo para que Europa siguiera comerciando con Asia, por lo que surgió la necesidad de abrir nuevas rutas comerciales ante la caída de Constantinopla, y va a hacer que empezarán a hacer expediciones a través del Océano Atlántico, ¿vale? Estas expediciones por el Océano Atlántico, pues bueno, van a empezar a ser muy características, pues bueno, por muchos expedicionarios. Uno de ellos fue Cristóbal Colón, que hizo pues 4 viajes a través de este océano entre 1942 y 1504. En estos 4 viajes, pues bueno, él jamás se dio cuenta ni jamás supo que llegó a otro continente. Él supuso que había llegado a las Indias, pues precisamente porque no existía un Google Maps como para saber que no había llegado a Asia, ¿no? Entonces, pues bueno, él, pues exploró por aquí, por allá y terminó, pues, abriendo la posibilidad de que en Europa empezaran a hacer expediciones y tuvieran interés por estos nuevos territorios que estaban conociendo los europeos. Y es entonces cuando empezó a darse pues la conquista y la colonización de distintos territorios. Aquí vemos cómo está la isla de Cuba, que va a ser una de las que se va a empezar a colonizar en este momento. Y entonces, pues bueno, quien va a ser el principal expedicionario, quien va a tener, pues digamos, por así decirlo, el control de Cuba, pues bueno, va a ser el señor Diego de Velázquez. Y una vez que se consolida la conquista de Cuba, pues deciden hacer expediciones hacia tierra continental, es decir, a tierra más allá, lo que hoy nosotros llamamos América, ¿vale? Entonces empieza a ver como más esta ambición por ver qué hay más allá y ver si encuentran pues todas las riquezas que se supone que podían encontrar en Asia. Y, y entonces, pues bueno, empiezan a hacer esta serie de exploraciones por estos territorios.
Y entonces, pues bueno, aquí va a empezar el interés de avanzar desde Cuba hacia lo que hoy es México. Van a empezar a hacerse una serie de expediciones, pero voy a mencionar aquí solamente las más importantes. De las más importantes vamos a destacar, pues bueno, estas de aquí, la de el señor Francisco Hernández de Córdoba en 1517. La expedición de Francisco Hernández de Córdoba, pues bueno, va a salir de Cuba, va a navegar por aquí hacia la península de Yucatán, llegará a Campeche, se regresará a Florida y otra vez a Cuba, ¿vale? Esa va a ser pues la exploración que va a hacer ese señor. No llega a más trascendentalidad más que pues simplemente ir y viajar por esas costas de lo que hoy es México, ¿vale? Después tendremos la otra expedición del señor Francisco Hernández de Córdoba, no, digo, perdón, de Juan de Grijalva, de 1518. Juan de Grijalva va a salir lo mismo del puerto de Santiago, va a navegar por Cuba, llegará a lo que hoy es Quintana Roo, navegará por alrededor de la península de Yucatán, llegará al río Pánuco, que está en Veracruz, de ahí se regresará a Cuba, ¿vale? Y no tiene mayor relevancia. O sea, solamente menciono que estos tres expediciones, bueno, estas dos expediciones que estoy encerrando son importantes, ¿vale? No llegan a mucho, pero pues son algo relevantes. Ahora, de aquí vamos a destacar la que va a cambiar todo y la que va a hacer que, pues bueno, todo vaya a ser distinto, que va a ser la expedición de Hernán Cortés, que se dio entre 1518 y 1519. Hernán Cortés sale por el sur de Cuba y llega a lo que hoy es Yucatán, y de ahí va a empezar a hacer sus expediciones por lo que hoy es Campeche, por lo que hoy es Tabasco, hasta Veracruz, y de ahí se va a internar hacia lo que hoy es nuestro país, ¿vale? Y entonces en esa historia es en donde nos vamos a centrar ahorita, ¿vale? Hernán Cortés, así como está, pues este mapa, pues bueno, te decía que llegaba a Cozumel. Llega Hernán Cortés a Cozumel, aquí esto que estoy poniendo azul, y aquí en Cozumel conoce a Jerónimo de Aguilar. Si tú alcanzas a ver este mapa, dice que Jerónimo de Aguilar salió de lo que hoy es Panamá hacia Jamaica, y de Jamaica pues llegó acá ¿cómo se llama? Quintana Roo, a lo que hoy es Quintana Roo, ¿vale? Llegó en 1511 y ahí se quedó perdido y todo. Jerónimo de Aguilar era un religioso, es decir, era un fraile que, pues bueno, su navegación, bueno, es decir, con el resto de la tripulación con la que venía, pues termina extraviándose, termina naufragando, y entonces, pues bueno, llegan ahí a la zona maya, al sureste con los mayas, y él decide después de mucho tiempo romper su celibato porque ya no veía ningún sentido a mantenerlo, ¿no? Entonces, pues bueno, él se empieza a mezclar ahí con los nativos, aprende maya, y después cuando llega a ver en 1518 Hernán Cortés, pues bueno, esto es lo que va a cambiar pues todo, porque para él va a ser como pues su salvación, ¿no? Alguien de alguien europeo va a venir acá y pues bueno, va a ser esto bien importante porque Jerónimo de Aguilar eh, es alguien que no sabe, bueno, ya ha aprendido maya y sabe castellano, entonces se va a convertir en el primer traductor para para los conquistadores que vienen desde Cuba, ¿vale? Después, pues bueno, se va a seguir la navegación de Hernán Cortés hasta que finalmente, por la península de Yucatán, y llegan a lo que hoy es Tabasco, y ahí se va a dar el primer enfrentamiento armado entre los nativos y los conquistadores, que fue la batalla de Centla. El resultado de esta batalla terminan, pues obviamente perdiendo los nativos, y por eso le dan como tributo un montón de cosas a los conquistadores, entre ellos a Malinche, que la conocemos habitualmente como la Malinche, ¿no? Que era una mujer maya,
que pues va a ser la siguiente traductora importante del contingente conquistador, porque ella sabía maya, sabía náhuatl, y conforme fue pasando el tiempo, pues ella aprendió castellano. Entonces, pues bueno, se convirtió en una traductora bien importante. Siguió pues el avance de Centla hacia lo que hoy es el puerto de Veracruz, y allí en Veracruz, pues bueno, Hernán Cortés decide hacer una desobediencia al gobernador de Cuba, que dijimos que era Diego de Velázquez, porque Hernán Cortés se percata que puede hacer más riqueza haciendo una expedición él solito en vez de darle cuentas al gobernador de Cuba. Entonces, para esto, para que él se consolide como la máxima autoridad de la empresa de conquista, va a hacer algo que se conoce como la fundación de la Villa Rica de la Veracruz. Este es bien importante porque va a ser la primera vez que se funda una colonia en lo que hoy es México. Se funda lo que hoy llamaríamos un ayuntamiento. Un ayuntamiento, ¿vale? Y entonces en este se consolida Hernán Cortés como el máximo dirigente de toda la conquista. Y lo que descubran ahora va a ser para todos los que vienen acá y no va a retribuir nada a el señor Diego de Velázquez, al gobernador de Cuba. Y entonces se va dando el avance de Hernán Cortés, pues a través de todo esto, ¿no? Se establece aquí la Fundación de Veracruz, empiezan a hacer alianzas. Aquí se empieza a hacer la alianza con el pueblo zempoalteca. Después, aquí de la Villa Rica de la Veracruz, se van por aquí, empiezan a tener pues este conocimiento de estos territorios. Se sigue avanzando en toda esta parte de aquí, hasta que llegan y empiezan a establecer alianzas con distintos pueblos, hasta que llegan al territorio de Tlaxcala. En Tlaxcala van a tener pues una pelea con estos pueblos, con los tlaxcaltecas, hasta que finalmente pues, los mexicas, los conquistadores los derrotan, y después los tlaxcaltecas ven en los conquistadores la posibilidad de poder aliarse con ellos para poder defenderse los tlaxcaltecas del imperio mexica, porque los mexicas hacían constantes guerras floridas contra los tlaxcaltecas, y recuerda que en estas guerras pues eran guerras para tener personas con las cuales sacrificar o simplemente tener subyugados, es decir, tenerlos dominados para que pues pagaran tributo. Entonces los tlaxcaltecas, así como los demás pueblos, pues ven la posibilidad de aliarse con los españoles para poder librarse de la opresión mexica, del dominio mexica. Y así se van estableciendo las alianzas, el avance hasta que llegan a la ciudad de Cholula, lo que hoy es Puebla. En Cholula intentan hacer como una especie de alianza, sin embargo, Malintzin, como sabe náhuatl, pues llega a traducir, bueno, a interpretar que los cholutecas quieren rebelarse y hacer una emboscada contra los conquistadores, y entonces por eso se va a dar una matanza, que se conoce como la matanza de Cholula. Ahora debemos de tener en cuenta que para este momento el ejército conquistador no es españoles en sí del todo, ¿sí? Sino que el 90% de todos los conquistadores pues son los indígenas que se van aliando con los europeos, ¿vale? Y los europeos, así como sus esclavos, pues son apenas el 10% de todo el contingente conquistador. Así que para entender también que un factor que va a inclinar a la victoria de la conquista, pues va a ser principalmente quiénes son sus efectivos, ¿no? El 90% de ellos son los indígenas que conocen el territorio, que conocen con qué alimentarse, que conocen dónde abastecerse, o sea, son quienes conocen todo. Por eso ellos son quienes inclinan la balanza para que ganen los conquistadores, ¿no? Más adelante se van a seguir avanzando, pasan por lo que hoy es el Estado de México, aquí toda esta parte de aquí, hasta que finalmente se da el encuentro con Moctezuma, ¿vale? Se da el encuentro de Hernán Cortés con Moctezuma y pues bueno, aquí está claramente pues cómo estaba asentada la ciudad en medio del lago, ¿no? En medio de todo este lago, pues bueno, llegan los conquistadores, lo que hoy es Iztapalapa, pasan por aquí,
y llegan acá y se encuentran con Moctezuma, ¿vale? Se encuentran con Moctezuma y pues bueno, la idea de el Moctezuma es tratar de alejar a los conquistadores lo más posible, pero pues bueno, no funciona. Moctezuma es alguien muy débil en ese momento, entonces, y muy temeroso, entonces no quiere, además de que el pueblo tampoco no lo quiere, entonces él pues está bastante temeroso de las decisiones que puedan hacer los conquistadores, ¿vale? Y entonces, pues bueno, Moctezuma, pues bueno, está tratando de ofrecerle las riquezas, lo que encuentran ahí, el oro, la plata, para tratar de hacer que se vayan los conquistadores. Sin embargo, pues eso alimenta más la ambición de los europeos, ¿no? Mientras está pasando todo eso, resulta que en Veracruz llega un señor que viene a arrestar a Hernán Cortés, que es el señor Pánfilo de Narváez, que está aquí, donde está, va a intentar arrestar a Hernán Cortés, aquí. Intentos de arresto de Hernán Cortés, Pánfilo de Narváez. Llega acá Pánfilo de Narváez porque considera que ha desobedecido a la autoridad de Diego de Velázquez y pues merece, Hernán Cortés ha desobedecido a la autoridad de Diego de Velázquez y por lo tanto pues tiene que ser arrestado, ¿vale? Entonces por eso llega Pánfilo con sus demás fuerzas para intentar arrestar a Cortés por desobediencia. Y entonces, pues Hernán Cortés sale de la ciudad de México Tenochtitlan y se traslada a Veracruz, ¿vale? Esto aquí es bien importante, porque entonces acá Hernán Cortés va a ver todo este rollo de aquí. Ahora, la cuestión va a ser que Hernán Cortés, mientras está fuera, deja a cargo de México Tenochtitlan a un señor llamado Pedro de Alvarado, ¿vale? Pedro de Alvarado percibe que hay un ambiente de hostilidad de los mexicas respecto a él, porque pues no hay la misma carisma o simpatía que tiene Hernán Cortés. Y entonces, mientras se celebra una fiesta que se conocía como la fiesta de Toxcatl, que era en honor a Huitzilopochtli, pues Pedro de Alvarado decide hacer una matanza contra los mexicas, algo que se llama, un evento que se llama la Matanza del Templo Mayor. Y entonces ahí Pedro Alvarado descabeza y es un montón de cosas ahí de lo que pasa, ¿vale? Y entonces, pues bueno, eso es lo que pasa y genera una desestabilización de las tensiones que ya había entre los mexicas y los conquistadores. Mientras todo eso pasa, pues Hernán Cortés allá en Veracruz, pues trata de convencer a todos los conquistadores que lo venían a arrestar, los convence de que se unan con él y que van a hallar muchas riquezas y que si se unen con él, entonces, pues bueno, van a tener mucho oro, mucha plata, o sea, trata de persuadirlos, ¿vale? Viene Hernán Cortés desde allá con más gente y resulta que ve el caos que ya está hecho México, Tenochtitlan. Entonces, pues bueno, regresa Hernán Cortés de nuevo con las otras personas acá, intenta pacificar la situación tan tensa que ya está viviéndose en México, Tenochtitlan, y entonces, pues bueno, Hernán Cortés trata de que Moctezuma hable con el pueblo mexica, sin embargo, los mexicas no lo oyen a Moctezuma, y pues bueno, finalmente muere Moctezuma, no se sabe si porque lo matan los conquistadores, lo matan los mexicas, realmente no se sabe, pero pues el punto es que se muere Moctezuma, asciende al poder el siguiente que va a ser Cuitláhuac, y Cuitláhuac ordena el arresto de los conquistadores en el palacio de Axayácatl. Aquí en el palacio de Axayácatl, pues bueno, los conquistadores traman un intento de huida en la noche y entonces, pues esto es a lo largo de varias semanas, obviamente. En una noche, los conquistadores van saliendo de el palacio de Axayácatl muy sigilosamente y todo. Sin embargo, pues no se sabe quiénes son los que observan la huida de ellos y entonces, pues bueno, los van persiguiendo. Los persiguen los mexicas, digamos, en lo que están huyendo. Entonces, mientras intentan huir aquí los conquistadores, los mismos, el ejército mexica, pues va detrás de ellos para poder derrotarles, ¿no? Entonces, pues bueno, muchos de estos, como pues los conquistadores están en una situación muy, ¿cómo diremos?
muy vulnerable, pues va a causar que simplemente pues no puedan salir todos bien librados, ¿no? Porque pues van corriendo con sus armaduras, con los cargamentos de oro, de plata, y entonces pues eso hace que poco a poco vayan cayendo bastantes al lago. Y entonces pues bueno, se van muriendo muchos, otros los llevan, los arrestan y los van a sacrificar, este, pues los van atacando por la espalda, los van flechando, les prenden fuego, en fin, es un desbarajuste todo esto. Y entonces a este intento de huida de los conquistadores se le conoce como la batalla de la Noche Triste. Se le llama la Noche Triste porque más o menos el 70% de todos los efectivos de Hernán Cortés, pues bueno, se ven liquidados o ya están indispuestos para entrar a la guerra porque están lesionados. Entonces, no por nada se llama la Noche Triste, porque pues Hernán Cortés pues fue un muy buen gol que metieron los mexicas contra los conquistadores. Y entonces emprendieron pues la huida para llegar a Tlaxcala y así poder reabastecerse de armas. Y entonces van por aquí, por lo que hoy es Gustavo Madero, llegan aquí por esa parte de lo que hoy es Coacalco, Tlanepantla, ¿sí? Pasan por aquí y van rodeando pues todo lo que es el lago para así poder llegar a reabastecerse con armamentos, con personas hacia Tlaxcala. Sin embargo, antes de llegar a Tlaxcala, se va a dar un evento que se conoce como la Batalla de Otumba. La Batalla de Otumba se desarrolló en lo que hoy es el municipio de Otumba. Y el municipio, y ahí en Otumba, pues bueno, se caracteriza porque pues es un terreno medianamente plano, en el cual, pues bueno, ahí sí podían pelear como estaban acostumbrados los europeos, ¿no? A caballo, en una pradera y todo, pues poder, defenderse de los mexicas, porque así mientras huyen los conquistadores, los mexicas no los dejan, los mexicas van atacándoles por la espalda y pues eso genera más debilidad de los mismos conquistadores, poco a poco se van haciendo más débiles y pues no tienen provisiones y todo, entonces pues bueno, esto es algo que va generando pues bueno, incertidumbre en los conquistadores. Hasta que finalmente en la batalla de Tumbas es el momento en el cual pues todas las crónicas, todos coinciden que es el momento de mayor temor que tuvieron porque concebían que que estaban totalmente rebasados por los mexicas, ¿sí? Porque es un momento en donde sentían que ya iban a morir, ¿no? Y varios se encomiendan a los santos y todo, para que, pues bueno, puedan salir bien librados de la batalla. Y salen bien librados de la batalla porque, pues bueno, llegan a averiguar cómo son las tácticas mexicas y derrotan a uno de los principales generales de los escuadrones mexicas y eso generó que los mexicas percibieran que estaban derrotados al ver que su general estaba caído y eso pues generó pues una desorganización en el ejército, por lo que pues bueno empiezan a hacer pues una retirada y ante esa retirada y desorganización pues los conquistadores toman ventaja y empiezan a rematarlos, ¿no? Y entonces lo suficiente como para poder distraerlos y huir a Tlaxcala. Ya en Tlaxcala, se rearman. De hecho, pues la batalla de Otumba fue el momento en el cual, pues bueno, pudieron haber acabado los mexicas con los conquistadores, pero pues bueno, por este giro, pues no se dio. En Tlaxcala, los conquistadores se rearman, se reabastecen y van a construir algo llamado bergantines. Un bergantín son una especie de barcos en los cuales pues caben alrededor de 12 personas. Y entonces, pues esta serie de barcos van a ser utilizados para rodear la ciudad de México Tenochtitlan y bloquear, para que nadie pueda entrar y salir. A esa táctica militar de encerrar todas las entradas y salidas de un lugar se le llama sitio o asedio. Y entonces va a iniciar este periodo de la conquista que se le llama el asedio de México Tenochtitlan o sitio de Tenochtitlan, que empezó más o menos en la Semana Santa de 1521 y terminó en agosto de 1521, ¿vale? Esto, pues bueno, generó mucha debilidad en el Imperio Mexica porque poco a poco
Los demás pueblos no les daban la espalda a los mexicas ya tenían enfermedades por las cuales varios estaban padeciendo sífilis, sarampión, viruela, y poco a poco pues se fueron debilitando, tiraron todos los acueductos que había para que pues, murieran de sed, y entonces, pues, bueno, hasta que el 13 de agosto de 1521, Cuauhtémoc acepta la rendición del imperio mexica. Y entonces, pues bueno, con eso, pues cae este imperio, y es cuando pues los conquistadores van a decidir, pues bueno, establecer más en forma una colonia de todo este territorio. Ahora bien, eso que acabamos de mencionar, pues era la conquista militar. A partir de esto y de la pacificación contra los nativos, pues va a empezar la conquista espiritual, que la conquista espiritual se refiere a cómo va a empezar la evangelización de los nativos, porque pues una vez que se establece la conquista, se decide que estas tierras sean de los reyes, bueno, del rey de España, pero el problema va a ser que pues cualquier súbdito del rey de España pues tiene que ser fiel cristiano, tiene que ser evangelizado. Entonces, pues bueno, a todos ellos, a los nativos, pues bueno, van a empezar a evangelizarlos. Los evangelizadores que van a llegar en un inicio, pues bueno, van a ser de la orden franciscana. De estos evangelizadores, pues bueno, vamos a tener importantes a Fray Juan de Zumárraga, un evangelizador que se va a centrar en el centro de México, y que después él se va a convertir en el primer inquisidor, bueno, uno de los primeros inquisidores. Otro de los evangelizadores bien importantes va a ser Fray Bernardino de Sahagún, que se encargó del estudio de eh, de las tradiciones, de las costumbres de las sociedades mesoamericanas, y a partir de los libros que hace Fray Bernardino de Sahagún, pues bueno, tenemos gran parte del conocimiento sobre estas sociedades, sobre qué comían, cómo vestían, cuáles eran sus ritos, sus tradiciones. Todo eso lo sabemos por las descripciones que llegó a hacer este evangelizador. Otro evangelizador bien importante fue el señor Fray Pedro de Gante, que pues bueno, también estuvo en lo que hoy es el centro de la Ciudad de México. Ahí estuvo, pues bueno, evangelizando principalmente. Así como se dio pues este proceso de evangelización, pues también para tener un control de aquellos que se oponían a la religión católica, pues bueno, se establece en 1571 la institución de la Santa Inquisición, o también del Santo Oficio, que era pues la que venía a regir ese comportamiento que llegaba a ser subversivo a la religión católica, refiriéndonos a gente que hacía brujería, chamanismo, ese tipo de cosas que no le agradaban a la Iglesia Católica. Pues bueno, eran quienes se trataba de procesar ahí en la Inquisición, ¿vale? Y es con eso con que entramos al siguiente periodo, que va a ser la historia del pasado novohispano. La Nueva España duró pues 300 años, y esta Nueva España pues tiene muchas particularidades. Una de estas va a ser, pues bueno, su estructura política. La Nueva España tenía una estructura política bien específica, y va a estar, digamos, en forma estratificada, es decir, hasta arriba va a estar quien tiene más poder, y hacia abajo, pues quienes son los de menos relevancia en esta estructura política. Los que tienen más relevancia van a estar en Europa, ¿vale? Van a estar acá en España, y van a ser, pues bueno, estas instituciones en España. Ahora, quiero hacer un paréntesis a esto. España y lo que hoy es Portugal están en un territorio, una región de Europa que se llama Península Ibérica, ¿vale? Entonces, por eso se le llamaba a los que venían de España, se les llamaba peninsulares, porque eran de la península ibérica, ¿vale? Entonces, bueno, en estas instituciones políticas, quien va a estar encima de todos, pues va a ser el rey, ¿no? El rey es la autoridad, y es quien domina por encima de todos los demás. Después del rey sigue el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era un grupo que asesoraba al rey en todas las decisiones que tenían que ver con América. A pesar de que estos señores jamás viajaron a las Indias, jamás viajaron a América,
pues ellos son quienes asesoraban al rey en las decisiones que respectaban a estos territorios. Ahora, el resto de la estructura política se encontraba en la Nueva España. El máximo representante del rey en América era el virrey, pero para que el virrey no se sintiera como un rey, tenía varias particularidades. El virrey solamente podía durar pues un tiempo determinado, a veces eran 20 años, 10 años, 6 años, duraban menos, ¿sí? O sea, duraban muy poco. Y una vez que el virrey estaba ahí, pues, gobernando el virreinato, también tiene otra característica, era que no tenía poder absoluto porque alguien que tenía el mismo poder, es decir, lo equilibraba, era una institución llamada la Real Audiencia. La Real Audiencia que se encargaba de impartir justicia. Eso es importante. La Real Audiencia impartía justicia. Entonces hacían contrapeso, la Real Audiencia al virrey y el virrey a la Real Audiencia, para que así no hubiera un intento de hacer un reino autónomo de España, ¿vale? Después de la Real Audiencia estaban los gobernadores, que eran los gobernantes de algunos territorios de la Nueva España. La Nueva España no tenía una división política muy fija en estos primeros momentos, por los que no había gobernadores en todo el territorio de la Nueva España. Después del gobernador, habían, digamos, una especie de lo que hoy llamaríamos municipios enormes, y esos municipios enormes, pues bueno, los llamaba, quien los administraba era un alcalde mayor. Después de este alcalde mayor, estaba por debajo de todos ellos un alcalde. Sí es el equivalente a lo que hoy llamamos municipio, pero por comunidades que había en la Nueva España. Y entonces ellos eran quienes organizaban estas decisiones locales del virreinato. Habían unos cuerpos institucionales independientes a todo lo que está acá arriba, excepto el rey, que eran los pueblos de indios. Estos pueblos de indios eran comunidades apartadas, segregadas, por así decirlo, en la que pues los nativos, los indígenas, tenían pues sus propias reglas, sus propias dinámicas, ¿no? Hasta eso tenían cierta autonomía. Pero lo que respectaba a las ciudades importantes, pues bueno, eran estas otras instituciones, ¿vale? Ahora bien, en el ámbito económico, algo que puede ser pregunta de examen es que la principal actividad económica en la Nueva España fue la minería, ¿vale? Esta es pregunta de examen, principal actividad económica en la Nueva España, la minería. De la minería, el principal mineral que se extraía era la plata, y los principales centros mineros en la Nueva España, pues bueno, eran estos que están aquí. Por sobre todos, pues era Guanajuato. Otro importante también era Zacatecas, otro era Taxco, y otro importante también era Pachuca, ¿vale? Estos centros mineros eran los más importantes. Ahora bien, la Nueva España también se regía por el comercio, y había, pues, en el comercio exterior un impuesto que se tenía que pagar. Este impuesto se llamó almojarifazgo. Había dos puertos principales en la Nueva España. Uno de ellos fue el puerto de Acapulco, que conectaba con Asia, porque Filipinas la colonizaron los españoles. Entonces Filipinas pasó a ser parte del Imperio Español, y ahí era donde tenía conexión la Nueva España, ¿vale? De la Nueva España, de Filipinas, regresaba a la Nueva España, y de aquí de la Nueva España salía por otro puerto bien importante, que este puerto era el puerto de Veracruz. Del puerto de Veracruz salía a Cuba, y de Cuba hacia Europa, hacia España. De España salían de un puerto llamado Cádiz. De Cádiz llegaban a la Nueva España otra vez. Esos eran los principales puertos en la Nueva España. Ahora, algo que no puse aquí y se me olvidó poner, era que acá en Cádiz había una institución llamada la Casa de Contratación de Cádiz. Esta casa de contratación
tenía la función de vigilar que entraba y salía de España hacia América, ¿vale? Esa era la función, casa de contratación. Esa era su importancia. Vigilar que entra a España y que sale de España hacia América. Cotejaba todo eso. Ahora, en el comercio que había internamente en la Nueva España, pues se pagaba un impuesto llamado alcabala, ¿vale? Ahora bien, en el ámbito de la sociedad novohispana, vamos a hablar un poco de algo que se llamaba el sistema de castas. El sistema de castas era pues el sistema racial a partir del cual se clasificaba la sociedad. Los peninsulares eran todos aquellos que habían nacido en la península ibérica, es decir, en España. Los criollos eran descendientes de españoles nacidos en América, es decir, papá y mamá españoles y su hijo es criollo. O que sus bisabuelos eran españoles y pues ya de la descendencia pues era criolla, ¿vale? Luego tenemos los mestizos. Los mestizos son la mezcla de nativos, es decir, de indígenas con español. Los indios son los indígenas, ¿vale? Se le llamaba indios porque pues todos creían que habían llegado a la India y pues ese era el gentilicio, ¿vale? Luego de ellos seguían los negros, que eran personas esclavizadas de ascendencia africana, ¿vale? Se le llamaban negros pues por el aspecto de piel que tenían y esa era la categoría que se les asignaba, ¿vale? En el arte novohispano vamos a destacar dos corrientes artísticas bien importantes. Una que estuvo del siglo XVI al XVIII fue el barroco. El barroco se caracterizó por tener ornamentación desmesurada, es decir, tener exceso de adornos, ¿sí? En las artes plásticas, aquí tenemos, por ejemplo, la fachada de la iglesia de Tepozotlán, lo que hoy es el Museo del Virreinato. Aquí podemos ver que este es un ejemplo de barroco. Por donde quiera están adornos, está decorado toda esta fachada, ¿sí? Tiene flores, tiene ángeles, tiene un montón de elementos artísticos en su fachada, ¿vale? Eso sería, pues por eso se le llama, se le llamaba también terror al vacío, porque casi no se buscaba que no hubiera huecos vacíos en las artes plásticas. Y en la literatura pasa algo similar. En la literatura, el arte barroco siempre se caracteriza por tener múltiples elementos literarios, recursos literarios de todo tipo. Así están infestados los poemas de Sor Juana y los escritos del señor Carlos de Sigüenza y Góngora. Otra corriente artística que surgió entre el siglo XVIII y el siglo XIX fue el neoclásico. El neoclásico se caracteriza por buscar la aplicación del canon del arte clásico. El arte clásico se refiere al griego, al romano, ¿sí? Y entonces, pues cambia ese giro de ser, en lugar de tratarse de todo decorado y así, pues se buscó de ser más simple, más sobrio. Esto, por ejemplo, estas columnas de aquí están inspiradas en el arte griego. Si llegas a buscar columnas griegas, pues bueno, van a asemejarse más o menos a esto. Y es porque el neoclásico busca inspirarse en el arte clásico, por eso se llama neoclásico, el nuevo clásico, ¿vale? Y otra de las características del neoclásico es que es muy geométrico, ¿sí? Date cuenta de aquí de las líneas que llega a presentar, los triángulos, ¿sí? Los cuadrados, rectángulos que presenta, o sea, trata de ser lo más geométrica posible el arte neoclásico, ¿vale? Uno de los mayores exponentes del arte neoclásico fue una institución que se fundó que se llamó la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos, que fue la primera escuela de artes plásticas que hubo en México. Con artes plásticas me refiero a arquitectura, pintura, escultura y grabado. Uno de los artistas más importantes del clásico nuevo hispano fue el señor Manuel Tolsa. Ahora bien,
La Nueva España estuvo siendo administrada durante los siglos XVI y XVIII por una dinastía española llamada de los Habsburgo. Habsburgo. Los Habsburgo, ¿vale? Ellos estuvieron durante los siglos XVI al XVIII y, digo, XVI al XVII. El último rey Habsburgo falleció sin dejar descendencia y al suceder esto, pues empezó una guerra en España que se conoce como la Guerra de Sucesión Española. En había dos familias que estaban peleando por tener la sucesión en el trono español. Eran la familia Habsburgo y la familia Borbón. La familia Borbón, que era de Francia. Y ellos entonces también estaban disputando para que Francia tuviera control en España. Y entonces, pues ahí empezaron a pelear y todo. Después de 14 años terminaron ganando los Borbón. Los Borbón ganan, se instauran en el Imperio Español. El problema va a ser que los Borbón se dan cuenta que los Habsburgo tenían una mala administración del imperio, de tal suerte que las instituciones no funcionaban como debían de funcionar, hacían lo que se les daba, nada, pagaban impuestos como, y la mayor parte de la riqueza se daban en los virreinatos, porque no solo existió en ese momento el virreinato de la Nueva España, Sudamérica, el reinato del Perú. Entonces, consistía que los Borbón planteaban que es que en España no llegaban riquezas y España estaba pasando por crisis económicas importantes después de la guerra, por supuesto. Entonces era necesario que se hiciera todo. Y es por eso que los Borbón van a iniciar con algo que se llaman las reformas borbónicas, que se dieron durante todo el siglo XVIII. Las reformas borbónicas son una reorganización de la administración política, económica y social de todos los dominios del imperio hispánico, es decir, del imperio español. Eso es lo que van a hacer las reformas borbónicas. Y solamente vamos a mencionar algunas porque fueron muchísimas, ¿vale? Estas reformas borbónicas son bien importantes porque van a marcar un antecedente a el proceso de la independencia en la Nueva España, dado que, pues obviamente durante 200 años las instituciones funcionaron de una manera y llega una nueva casa dinástica y quiere cambiar todo en cuestión de décadas, y eso genera que este cambio precipitado pues genere tensiones, rencillas, rencor de los colonos, es decir, de los que habitan los dominios coloniales hacia España, ¿vale? Cada una de las reformas borbónicas va a llenar un vasito que va a ser pues el límite de los novohispanos, ¿sí? Y me refiero a esto de que una vez que se va llenando este vasito, pues va a ser cuando estalla finalmente el proceso de independencia, ¿vale? Una de las cosas que va a generar molestias va a ser la expulsión de jesuitas, ¿vale? Los jesuitas eran una orden religiosa que, que se caracterizaba porque no obedecían al rey, sino que directamente ellos obedecían al papa. Y entonces, en ese momento estaba gobernando el señor, el rey Carlos III, y entonces, pues bueno, él no le gustaba que alguien más tuviera más poder que él, y entonces decidió expulsar a todos los jesuitas de todos los dominios coloniales americanos de un día a otro, ¿vale? Esto, pues obviamente generó muchas molestias, porque imagínate que, no sé, tu primo, tu hermano, de la noche a la mañana se van a ir del virreinato y jamás los vas a volver a ver, porque fue así, o sea, los exilió a todos los que eran jesuitas, y como no eran tan, no eran, pues digamos, unos cuantos, sino que sí había bastantes, pues eso generó pues bastante molestia e indignación a los novohispanos. Otra cosa es que se impidió que los criollos participaran en la política. Esto va a llenar más el vaso. ¿Por qué? Los Borbón
concebían que los criollos, los funcionarios públicos criollos, desde el virrey, los miembros de la Real Audiencia, el cabildo, los de las alcaldías mayores, todos los funcionarios públicos que eran criollos priorizaban los intereses de la Nueva España antes que los intereses de España. Entonces, eso lo veían como algo innecesario y algo ilógico los Borbón, por lo cual deciden que los criollos dejen de participar en la política para que lleguen ahí funcionarios españoles, porque los españoles, como nacieron en España, ellos sí sabrían priorizar los intereses de la península y así pues no darle tanta prioridad a las colonias. Esto generó pues obviamente molestias porque imagínate que por tu situación donde naciste, pues bueno, te impidan trabajar en lo que tu familia ha trabajado por décadas, ¿no? O algo en lo que pues tú decidiste estar ahí. Entonces, pues bueno, tienes que rehacer y ver en qué vas a trabajar porque ya en nada de política puedes participar. Otra de las cosas que va a impedirse, digo, va a causarse, va a ser el reordenamiento del Tribunal de Cuentas, que es algo lo que nosotros llamaríamos, pues sí, la forma de tributar, ¿sí? Y la reorganización de la Real Hacienda, ¿no? De la forma en cómo se pagaban impuestos se va a reajustar para que sea más efectivo, sea más eficiente. Es decir, que entonces sí llegue el dinero necesario a España. Entonces, pues van a empezar a cobrar realmente lo que es y no de que, no, pues tú eres mi compa, entonces a ti te cobro menos, y quién sabe qué. Entonces, eso va a llenar más el vasito de molestias de los novohispanos. Otra cosa va a ser la imposición de gravamen a diversos artículos. Con gravamen me refiero a que van a hacer que ciertos artículos ahora tengan que pagar impuestos que antes no pasaba y esto generará más molestias. Otra reforma borbónica va a ser la creación de las dos intendencias. Una intendencia, como te había dicho hace ratito, la Nueva España no tenía división política estable y entonces cada quien hacía lo que se le daba su gana y no había un control de todo el territorio. Y es por eso que surge la idea de plantear 12 intendencias, es decir, dividir el territorio en 12 regiones, a partir de las cuales en esas regiones, pues los estados, bueno, digamos los territorios, pues tengan ya un orden. Este orden va a tener, pues bueno, a cargo un intendente. Un intendente va a ser un funcionario público que va a empezar a vigilar qué es lo que pasa en cada uno de esos territorios. Estas intendencias van a ser controladas por esos funcionarios públicos y eso generará mucho descontento, porque entonces los intendentes estarán detrás de todas las familias, bueno, de las familias importantes de las intendencias, y también estarán detrás de cada uno de los funcionarios públicos, de cada uno de los que trabajan en distintas empresas que llega a haber en la Nueva España, y eso hará para que, pues obviamente, ellos paguen impuestos, actúen con base en el reglamento que quiere la monarquía española, y eso pues generará inconformidad porque ya no todos podrán hacer lo que se les dé su gana, porque ahora España tendrá un control más fuerte sobre sus decisiones y eso empezará a llenar más y más y más y más y más estas molestias, ¿vale? Finalmente, una reforma borbónica que no, digamos, no es negativa, por así decirlo, fue la creación del Colegio de Minería. El Colegio de Minería fue, digamos, el primer centro de estudio y profesionalización de las minas, de los mineros, ¿sí? Se buscó hacer esta institución para que la gente, pues, fueron los que tenían minas, los que administraban las minas, fueran a estudiar y supieran cómo era el funcionamiento de cada una de las minas, qué minera, qué funcionaba, cómo construir una mina de forma más científica, qué minerales había, o sea que ya existe una profesionalización de la extracción minera para que sea más efectiva, ¿sí? Entonces, pues bueno, esta va a ser, nunca funcionó, bueno, no funcionó del todo, porque este colegio de minería llega como por 1790 y tantos, y se va conformando, se va medio estructurando,
pero pues unos años después, unos 20 años después, pues detonó el proceso de independencia, entonces no pudo tener, digamos, el auge que se esperaba del Colegio de Minería, pero pues bueno, es algo que va a iniciar en este momento, ¿vale? Estas reformas borbónicas, como te decía, van a ser el antecedente y lo que van a detonar al proceso de independencia de lo que se llamó la Nueva España. Y simplemente para cerrar con esta curiosidad, pues bueno, aquí está un mapa de estas intendencias. Este es un mapa de principios del siglo XIX, antes de que se independizara la Nueva España. Y pues aquí se ve, ¿no? La gran extensión de todo el territorio novohispano. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar en la clase del día de hoy. Si tienes alguna duda o algún comentario, pues bueno, puedes hacérmelo saber por WhatsApp sin problemas. Y pues bueno, nos vemos la siguiente sesión.